El vínculo entre las FARC y el gobierno cubano nace desde los años 60, cuando surge una unidad muy específica, muy especial en la inteligencia cubana, que tenía rangos de departamento del Comité Central, que se llamó en esa época el Departamento de América, y que dirigía a uno de los hombres más oscuros y más siniestros de la seguridad cubana. Entonces, este vínculo se establece incluso desde que la época de Che Guevara estaba preparando su viaje a luchar en América Latina. Se crea una organización para apoyar todos los sistemas de izquierda latinoamericana para la subversión. Esto es una unidad de inteligencia, no es un programa solidario, que yo me paro en una plaza a hablar bien de alguien, de un movimiento o de otro, sino que en un movimiento hay una unidad de inteligencia que está creada con hombres específicos, entrenados en obtención de información, en traslado de información, que se va convirtiendo en solidaridad revolucionaria, solidaridad militante con todos los movimientos de izquierda latinoamericanos, no solamente con la FARC. Vamos a hablar de la FARC, pero estaban ahí los montoneros, estaban el MIT de Chile, estaban los Tupamaros, estaba la guerrilla en Nicaragua, los guerrilleros del Salvador, guerrilleros de Brasil, la guerrilla de Venezuela. Es decir, el acercamiento entre el gobierno cubano y la FARC se da en momentos en que la solidaridad cubana se explaya hacia toda esta gente, a todas estas organizaciones de izquierda que estaban en la lucha armada. Los vínculos con la FARC se dieron con un proceso muy traumático, porque Fidel Castro trató de imponer sus opiniones en cómo se debería realizar una lucha armada, en cómo debía ocurrir, cómo debía hacer. Y la FARC siempre defendió su independencia de cómo pensaban las cosas. Recuerden que cuando Fidel Castro decide imponer estas ideas, ya era marcadamente marxista, que no ocurría con la FARC, que tenían su principio liberal y conservador, y la unión y la lucha por otros, aunque los intereses fueran los mismos, pero se va vinculando este tema con la solidaridad internacional. Hay que tener en cuenta que los mandos medios de la FARC, la mitad de ellos no son de Colombia. Señores, yo se lo digo con este convencimiento y esta claridad. La FARC es la escuela de la subversión latinoamericana. La FARC se convirtió en el refugio de todos los izquierdistas que huían de la derecha y de los regímenes reaccionarios de los años 60, 70 y 80, incluso 90. La FARC es la escuela de los revolucionarios de América Latina, con el vínculo específico en Cuba, con el apoyo moral en Cuba. El vínculo entre el gobierno cubano y la FARC nace a la hora en que el gobierno cubano decide apoyar a la FARC solidariamente internacional, de forma internacional. Materialmente, cuando empiezan a traer los dirigentes de la FARC, los mandos medios y los mandos más bajos a Cuba, a entrenarlos durante años. Después podemos hablar un día sobre la FARC y lo que esto trae. El entrenamiento, el apoyo moral, el apoyo material. Estas cosas surgieron en el momento, no sin discusiones y no sin peleas entre los dirigentes cubanos y la FARC a la hora de decidir cómo obtener el apoyo económico y dónde buscar el apoyo para comprar armas y para autoabastecerse, que no fue de la misma forma en que el gobierno cubano nunca quiso aceptar. El gobierno cubano nunca quiso aceptar estos problemas de obtención de dinero en vínculo con el narcotráfico. Nunca quiso aceptar estos problemas de obtención de dinero con el secuestro, con la extorsión, con el reclutamiento de niños. Estas cosas que tienen incluidas y que hoy y que hace muchos años Fidel Castro vio venir y le llamó la atención a la FARC, y nosotros, cada vez que íbamos a Colombia y regresábamos, cada vez que hablábamos con un dirigente de la FARC, le llamamos la atención por orden de estos asuntos y por orden de nuestra unidad. Le decíamos: esto no puede ser, esto no es aceptable. Pero no era por principio, sino por proteger a Cuba. En una parte había principio y en otra era el interés de Cuba mantenerse alejado de estos temas del narcotráfico. Hay que tener en cuenta que Cuba había o hay un trauma con el asunto del narcotráfico que coincide con esta época. El caso Ochoa. Hay que tener en cuenta el caso de Ochoa y varios otros militares que fueron enviados a prisión o ejecutados, y el desmembramiento del Ministerio del Interior en Cuba, incluso varios altos cargos de la Fuerza Armada por este problema del narcotráfico. Todas estas cosas que vinculan a un movimiento de izquierda latinoamericana con el crimen y con la delincuencia común son un error, son un problema, y terminan revirtiéndose contra el proceso revolucionario y contra el movimiento de izquierda. Estos problemas fueron los que fueron enlutando y ennublando los intereses de la FARC a priori, a futuro.
Y hoy la mitad del mundo piensa que la FARC es una organización de narcotraficantes y la otra piensa que es un ejército guerrillero que responde a los intereses de la sociedad latinoamericana y de la izquierda latinoamericana. Entre paréntesis, ejemplo, lo que ocurrió en Ecuador, en la frontera con Colombia, la muerte de Raúl Reyes, el destacamento que lo acompañaba, un alto por ciento eran miembros de la izquierda latinoamericana, ni siquiera eran colombianos, entre ellos estudiantes de varias universidades en América Latina, que estaban asistiendo a una formación nueva de dirigentes revolucionarios de la FARC. No vayan a querer la idea de que los revolucionarios son que en la FARC, porque la vida de un guerrillero no se limita a caminar y caminar y caminar por la selva, pasar hambre, sino que también lleva dar clase. No hay analfabetos en la FARC. La FARC no recluta a personas analfabetas, y el que está analfabeto y el que es analfabeto va a ser educado allí, educado de varias formas, y una de ellas es la educación normal que conocemos nosotros, y la otra es la educación ideológica y la formación de los cuadros. No vayan a pensar que la FARC es una pandilla de cuadreros narcotraficantes. La FARC sencillamente es una organización de izquierda, un ejército guerrillero que un día encontró un libro rojo y lo echó en su mochila y cargó con la ideología a la espalda, y basándose en esta ideología ha conseguido todos los demás fines para lograr lo que quería. Por eso es que nos cuesta trabajo entender, a la gente ahí en Colombia les cuesta trabajo entender que como un movimiento revolucionario participa en secuestro o participa en extorsión, en el famoso impuesto revolucionario, o la vacuna, como llaman normalmente y comúnmente a la gente en la calle, en la sociedad. Esto no es sencillamente esto, que durante todos estos años el vínculo entre el gobierno cubano y la FARC no solamente se limitó a solidaridad. Nosotros atravesábamos la frontera de Colombia con Venezuela, recogíamos 3 o 4 mandos medios de la FARC que habían sido caracterizados, y en otro momento podemos hablar de esto, y los trasladábamos a La Habana, y iban a una academia militar y estudiaban junto con nosotros los cursos de cadete que duran de 3 a 5 años. Cuando ese hombre regresa a la FARC, es un mando táctico específico, especial, entrenado en sistemas de inteligencia, de mando táctico de tropa, de combate, de lucha irregular, de logística y sobre todo ideológicamente. Cuando la FARC echa mano de la ideología marxista para defender sus intereses, todo lo que queda alrededor del narcotráfico son formas de obtener dinero para abastecerse de armas y para vivir. Es forma de obtener dinero para pagar los sueldos de sus miembros. No vayan a pensar que los revolucionarios latinoamericanos no cobran sueldo. A nadie se le ocurre pensar que un destacamento guerrillero, que un hombre que está en la guerrilla 10 años no puede, no sé, ganar un sueldo. Amén de que alguien puede estar en la guerrilla 2 años o 3 años y se vaya a la reserva, pero se va con su sueldo. Y regresa cuando lo manden a buscar. En otro momento podemos hablar de esos temas. Es decir, que el vínculo entre la FARC y el gobierno cubano fue estrechándose de tal forma que lograron la confianza de estos mandos medios que se entrenaron en Cuba, que se prepararon en Cuba, que establecieron amistad con todos nosotros que los asesoramos y que los acompañamos, amistad camaraderil, amistad familiar.